Bueno, buenos días. Vamos a empezar la conferencia de prensa de salud del Gobierno de la Ciudad del lunes 6 de julio. El total de casos confirmados al día de hoy son 31.443. Lamentablemente 603 personas que residen en la ciudad han fallecido, lo que hace una tasa de letalidad en la ciudad de Buenos Aires por COVID-19 de 1.92%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos día por día desde el primer día. Como podrán ver, se puede ver con cierta claridad lo que yo les vengo contando hace algunos días, que la cantidad de casos por día en la última semana se está estabilizando, lo cual eso es una muy buena información. Cuando uno mira la cantidad de casos por década de la vida, siendo la primera década de 0 a 10 años y así sucesivamente, lo que se sigue registrando es que la enorme mayoría de las personas que se enferman, casi 85%, son menores de 60 años. Sobre todo entre los 20 y los 60 años es donde está la enorme mayoría. Y luego la enorme mayoría de los que fallecen, que son más o menos el 82% de ellos, son mayores de 60 años, con una edad promedio de fallecidos de 75.6 años. Aquí pueden ver la distribución del virus en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo por tasa de cada 100.000 habitantes. Y como pueden ver, la Comuna 1, la 3, la 5, la 4, la 7 y la 8 son las comunas más comprometidas hasta el día de hoy. ¿Pati? Buen día. Bueno, en relación a los barrios vulnerables, ya han ascendido a 10.235 el número de casos y las altas también han ascendido ya a 6.061, con un total de fallecidos del 97, que da un índice de letalidad del 0.95. Acá mostramos un poco la proporción entre los test, entre el total de acumulados de cada barrio y los test positivos. Vemos que en el barrio 31 ya tenemos 2.705 confirmados con 1.829 positivos detectados con nuestros dispositivos localizados en el barrio. En el barrio 1114 ya hemos detectado 1.968, en la 2124 1.933, en el barrio 15 852, en el barrio 20 1.208, en el barrio Carrillo 353 y en el barrio Rodrigo Bueno 112. Bueno, nosotros, como comentó Horacio en conferencia de prensa hace unos días y venimos insistiendo en las últimas presentaciones, estamos intensificando profundamente toda la estrategia del detectar. Como hemos dicho, estamos trabajando en una estrategia de pinzas, que es de un lado el cortar los ciclos de contagio en la comunidad con el programa Detectar, como ya presentó Batistela, y el Detectar móvil que voy a presentar ahora. Y del otro lado, todo lo que es la estrategia de testeo sistemático de trabajadores de la salud y de los geriátricos para cortar los mecanismos de transmisión en la sociedad. Entonces, cortar la transmisión comunitaria por un lado, cortar los mecanismos de transmisión de los trabajadores esenciales por el otro. Y esa tarea se hace con una enorme cantidad de gente. Hemos intensificado mucho el grupo. Al día de hoy somos 1.928 personas trabajando en la investigación, rastreo y testeo. Por supuesto que eso se logra con un enorme esfuerzo de todo el gobierno de la ciudad y el ministerio, pero sobre todo con la colaboración y la participación de un conjunto de organizaciones y referentes de la comunidad, que quisiera agradecerles profundamente a todos ellos, no solamente a las organizaciones barriales, a todas las estructuras de las comunas y los comuneros, a la Defensoría del Pueblo, que acompaña permanentemente todas las estrategias y colabora con la vinculación con la comunidad, a los voluntarios de la UBA, que les agradezco profundamente. Es una enorme cantidad de gente, alumnos de quinto y sexto año y docentes también, que están colaborando con toda esta estrategia. Agradecerles profundamente a todos ellos, no solamente de la Facultad de Medicina, de Odontología, de Farmacia y Bioquímica, al mismo tiempo invitar, por supuesto, a otras universidades de la Ciudad de Buenos Aires si quisieran participar. Estaremos muy agradecidos si participan. También a la gente de las áreas programáticas y los CESACs, de los centros de salud del gobierno de la ciudad, y por supuesto un enorme trabajo de todos los promotores y promotoras que están en el barrio, la gente del barrio que trabaja incansablemente para poder contener esta pandemia.
Aquí lo que está son lo que llamamos detectar móvil, que es el detectar del resto de la ciudad. Lo llamamos móvil porque vamos con nuestro camión sanitario y podemos hisopar allí. Fíjense que ya llevamos 12 barrios porteños con el detectar móvil. Recuerden que tanto para los 7 detectar que comentó Batistela como los 12 detectar móvil que tenemos hasta el día de hoy, y otros 3 que vamos a agregar esta semana, siempre decimos lo mismo. Vamos allí, empezamos toda la iluminación y la estrategia del barrio y luego nos quedamos definitivamente allí. Es decir, que nosotros tenemos 19 dispositivos territoriales, más allá de todos los ESAC, las áreas programáticas, la SUFU y los hospitales, trabajando en el territorio porque queremos estar cerca de la gente, dialogar con ellos, darles oportunidad de venir y también ir a visitarlos y consultarlos por los síntomas. Necesitamos estar más que nunca vinculados el sistema de salud y la comunidad para podernos identificar rápidamente entre nosotros quién tiene potencialmente la enfermedad, hisoparnos y distanciarnos rápidamente. En esos detectar está el detectar de Valvaneda, el de Flores, el de La Boca, Constitución, Barracas, Almagro, Palermo, Villa Soldati, La Paternal, Chacarita, Parque Chacabuco y Boedo. Todas zonas a donde vamos porque es el lugar más caliente donde ha estado circulando el virus. Por supuesto que vamos identificando día a día por dónde están los nuevos enfermos y vamos llevando nuevos detectar móviles a diferentes partes de la ciudad hasta que podamos cubrir todo el área de la ciudad de Buenos Aires que tenga actividad viral. ¿Paula? Buenos días. Bueno, en relación a las residencias de adultos mayores, tenemos al día de la fecha 186 que han presentado al menos un caso de COVID-19. El total de casos en estos lugares corresponde a 1.299, de los cuales lamentablemente han fallecido 161. Como comentaba recién Fernán, en parte de la estrategia de Pinza tiene que ver con el testeo de los trabajadores, de todos los trabajadores, tanto de salud como de los geriátricos, donde hemos realizado al día de hoy 13.566 test, de los cuales 373 han presentado una PCR positiva, han sido positivos, de los cuales 39 de esos 373 test serológicos han presentado positividad. Siguiendo con la misma estrategia, en realidad en el sistema de salud, hemos hecho ya 64.054 test serológicos. Por supuesto que algunos de ellos son por primera vez a las personas porque han empezado recientemente, pero la enorme mayoría ya llevan 2, 3 o 4 veces haciéndose el test, buscando ver si en alguna semana en el seguimiento positivizan, lo que llaman seroconvierten o positivizan los anticuerpos. Hemos identificado 1.569 personas con anticuerpos positivos, de los cuales tanto a ellos como a las personas que trabajan con ellos, yo esto lo expliqué ya la vez pasada, la estrategia del proxy de los brotes, hemos identificado al día de hoy 367 PCR positivas, es decir, personas que estaban enfermas trabajando en el sistema de salud y que no lo habían notado porque no tenían ningún síntoma. Y todavía tenemos 125 PCR en proceso, de manera que insistimos siempre esto, no solamente el detectar en los barrios populares, el detectar móvil en el resto de la ciudad, las PCRs o el testeo serológico sistemático en los geriátricos, el testeo serológico sistemático en el sistema de salud, son sin ninguna duda lo que han demostrado en el mundo y en nuestra propia experiencia en la ciudad, que es la mejor manera de cortar la transmisión de este virus entre las personas, y en eso vamos a seguir insistiendo y profundizando todos estos días. Muchas gracias. Buen día, ministro. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Desde hace varios días venimos observando que se están duplicando prácticamente los casos en el Gran Buenos Aires respecto de los contagios que se dan en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ese dato parcial y a partir también del aumento de los llamados que hay en la ciudad de Buenos Aires con gente denunciando problemas mentales, de salud o anímicos derivados de la cuarentena, le pregunto si la ciudad se plantea más allá del 17 o después del 17 una cuarentena diferenciada con el Gran Buenos Aires. Y segundo, quería pedirle algún detalle de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en el barrio Rodrigo Bueno, que hasta hace 2 días no tenía contagios
y a partir del contagio de una familia ha registrado 122 positivos, si no me equivoco. Te contesto primero a Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno, venimos trabajando con un detectar allí hace más o menos 18 días. De manera, no sé por qué decía hace 2 días. Hace 18 días que estamos en el territorio con un equipo grande, trabajando con todo el barrio, con las organizaciones y hemos estado identificando los casos de hace rato y está en una muy buena evolución la curva allí. Así que te aclaro por las dudas para que tengas la información completa. El tema de la cuarentena. Nosotros insistimos permanentemente. El área metropolitana de Buenos Aires es un conglomerado urbano interdependiente, social, económica y políticamente. Y nosotros entendemos que hay que tener una mirada integral de esa problemática. Ahora, más allá de tener una estrategia integral, siempre hemos tomado decisiones dentro de esa estrategia de manera independiente o, si quieren, parcial, en la Ciudad de Buenos Aires con unas metodologías. Hemos priorizado siempre el comercio, sobre todo el comercio barrial, hemos priorizado la caminata de los niños, hemos priorizado la actividad deportiva nocturna y en la provincia de Buenos Aires han priorizado otras cuestiones, incluso muy variables municipio por municipio. De manera que insistimos que la implementación de las políticas se adaptan a la cultura, a las necesidades y a la realidad local de cada una de nosotros en esta misma región. Y así va a seguir siendo seguramente. Nosotros lo que vemos es que nuestra curva se está estabilizando, estamos haciendo enormes esfuerzos, tanto a la ciudadanía, por un lado, con las enormes dificultades que no son solamente de la esfera de salud mental, sino también del componente económico, de la estructura y del tejido social de nuestro territorio, y también de otras enfermedades no COVID que también hay que atender y cuidar. De manera que en el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía y el que estamos haciendo nosotros, como ya mostré toda la información de lo que estamos haciendo, esperamos llegar al final de este periodo, al día 17, con la curva lo más controlada posible, con el R lo más bajo posible, sobre todo que pueda bajar debajo de 1 y entonces poder proponer a la ciudadanía algún cambio en la estrategia que tenemos hoy. Hola, doctor, ¿qué tal? Buen día. Claudio Cardoso, Radio 10. Apoyándome en lo que decía mi colega recién, tal vez la cuestión pasa por plantear si evalúan, si supongamos, sigue la capital federal con esta cantidad de casos que se ha estabilizado, como usted decía, y en la provincia de Buenos Aires sigue subiendo, si en la provincia continúan con esta fase, que es una especie de fase 1, ustedes se pueden plantear la posibilidad de volver a la fase anterior, es decir, que haya diferentes fases entre la provincia y la capital federal. Eso por un lado. Y por otra parte, el tema de los testeos. Hoy se plantea la posibilidad que en algunos casos los resultados de los test están superando los 3 días. ¿Esto es así? ¿Hay demora en los resultados de los test? De la primera pregunta vuelvo al concepto, digamos, lo que terminemos proponiendo y cómo coordinar en el área metropolitana va a depender mucho de cómo estén los datos en ese momento y ahí cuando tengamos los datos a la vista dialogaremos. Todos tenemos la perspectiva de que esta cuarentena, si se cumple de manera apropiada, seguramente va a disminuir la contagiosidad en todo el territorio del AMBA. Con lo cual esperamos que esa sea la situación y veremos cómo continúa esa información, sobre todo, yo diría, para mediados de la semana que viene, que va a ser un momento importante para ver los resultados. Y después, el tema de los test. Nosotros no tenemos ese nivel de demora, tenemos un tablero con indicadores de cómo funciona la demora de las PCR laboratorio por laboratorio, y si bien hay un pequeño subgrupo, cerca del 5%, que puede llegar a tardar más de 48 horas, la enorme mayoría está en las primeras 24 y una proporción un poco menor está dentro de las segundas 24, de manera que no son datos que nos estén ocurriendo a nosotros. Doctor Rosario Vigosi de Radio La Red. Quería preguntarle 2 cosas. Primero, si de acuerdo al análisis epidemiológico que están haciendo con los testeos, llegan a una conclusión acerca de dónde se está propagando más el virus, si en el transporte público, en los sectores laborales, en el comercio, dónde está circulando más, por un lado. Y por otro lado, ¿qué mensaje le da a aquellos pacientes que no tienen COVID, pero tienen controles anuales o semestrales atrasados? Diga, pediatra, control ginecológico u otras dolencias que tienen o preocupaciones que tienen los pacientes en salud, ¿no? Que no tienen en este momento una enfermedad. Gracias. Bueno, eso es justamente lo que yo estaba contando hace un ratito. Nosotros tenemos que
readaptar y volver a darle accesibilidad al sistema de salud, tanto público como privado, a todas las dolencias de las personas. Y también es cierto que las personas, en la medida que haya mucha circulación viral, tampoco tienen mucha voluntad de salir, hay una combinación allí. Pero por eso estamos muy preocupados por resolver eso rápidamente, porque está sobradamente demostrado en otras experiencias internacionales, en otros momentos, que este tipo de crisis que son demasiado prolongadas empieza a traer muchas dificultades en términos sanitarios de otras patologías, de otras dolencias a las cuales hay que atender rápidamente. Y después, justamente, tu pregunta va a lo que yo quise explicar hace un ratito, porque preguntás dónde circula. Y en realidad son dos cuestiones diferentes. Dónde circula es una cuestión que es donde aparecen las personas recientemente contagiadas o confirmadas. Y otra cosa distinta es qué mecanismos tiene el virus para circular en la comunidad. Entonces, dónde circula es lo que yo les mostré barrio por barrio, dónde se está circulando. Pero los mecanismos que tienen son básicamente dos. El contagio territorial, barrial, familiar, comunitario, del vínculo en la pequeña comunidad o en la cuadra o en la familia, es por un lado. Y el segundo mecanismo es básicamente los trabajadores esenciales. Los que trabajamos permanentemente son los que vamos de un lado para el otro, de nuestra familia al trabajo, de un trabajo al otro. Somos los que generamos los mecanismos más potentes de transmisión. Y allí estamos los trabajadores de la salud, los trabajadores de los geriátricos, los trabajadores de la seguridad, los trabajadores de desarrollo humano, todos los que trabajan en áreas esenciales del gobierno. Por eso la estrategia que yo explicaba del testeo serológico sistemático, porque el detectar corta la circulación barrial, pero no corta los grandes mecanismos de la comunidad. Y entonces nosotros cortamos los mecanismos de la comunidad a través de los testeos sistemáticos en los trabajadores esenciales de un lado y vamos a buscar la circulación barrial y territorial con el detectar por el otro. A eso llamamos estrategia de pinzas y creemos que va a ser el mecanismo fundamental para poder cortar la circulación viral en nuestra ciudad. Buen día, Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública. Ministro, estamos en vivo para todo el país. Usted durante el fin de semana declaró en radio que la gente no aguantaba más la cuarentena, admitió que pudiera haber modificaciones a partir del día 18, se especula con que puede haber fases diferentes con el conurbano. Y mi pregunta es cómo se compadece eso con lo que estamos viviendo. Digo, hace más frío, los casos aumentan y lamentablemente aumenta el número de fallecimientos. Eso por un lado, y por el otro sigue habiendo críticas a su gestión porque no hay testeos masivos. Gracias. Bueno, las críticas a mi gestión solamente las escucho y trato de aprender. Así que eso no es un tema que me preocupe demasiado, más bien me interesa escucharlas. No sé bien a qué te referís con que no hay testeos masivos, porque somos la jurisdicción que mayor cantidad de testeos masivos estamos haciendo. Pero en todo caso, siempre es interesante escuchar otras miradas y otros aportes a lo que uno va haciendo y uno trata de aprender de ello. Luego, comentaste de que los casos aumentan. No sería el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos aumento de casos, por eso no entendí bien tu primer parte de la pregunta. Pero más allá de ello, nosotros lo que decimos y le hemos dicho a la ciudadanía, porque es a quien le debemos nuestra explicación y la transparencia de nuestros datos, les pedimos un esfuerzo suplementario en este periodo y les dijimos que si lográbamos que el R baje debajo de 1, al final de este periodo de 15 días que le hemos pedido un esfuerzo suplementario sobre una ciudadanía muy cansada, nosotros íbamos a proponer ir desandando las medidas. Y eso es lo que dije este fin de semana, exactamente eso, y es lo que este gobierno está dispuesto a hacer. Ministro, no quiero debatir con usted, pero desde que empezó la cuarentena ha habido más casos y de hecho ha habido más fallecimientos. Ese es un dato de la realidad. Sin ánimo de debatir con usted, que el que sabe acá es usted, sin duda alguna. Pero me parece bien que podamos dialogar. ¿Más casos en dónde decís vos? Porque yo te mostré la curva recién de que no hay más casos, que son los mismos todos los días. Pero han aumentado la cantidad de casos desde que empezó la cuarentena. Lo mismo que el número de fallecimientos. ¿Pero por día, decís vos, o los acumulados? La curva fue creciendo, por eso se endureció la cuarentena. Pero qué importante es que aclaremos esto para la gente. Hay dos tipos de curvas. La curva de los casos acumulados, que naturalmente siempre aumenta porque se acumula lo de hoy sobre lo que ya había. Entonces la curva va creciendo, que es lo que vos estás diciendo. Y luego están los casos por día. Los casos por día en la Ciudad de Buenos Aires no están aumentando. Y ya pudiste ver los datos y los reportamos todos los días.
De manera que lo que tenemos es una cantidad de casos nuevos por día estable. Ahora, si vos a cada día que pasa le agregás los días anteriores, naturalmente cualquier número que le sumes al día anterior va a sumar más casos, y eso es absolutamente así. Así que en ese punto tenés razón lo que estás diciendo. Muchas gracias.